tarde tenemos el honor de tener con nosotros al escritor valenciano Alfons Cervera, que nos viene a presentar su novela El boxeador. Muchísimas gracias, Alfons, por venir hasta aquí. Y además lo va a presentar el periodista y crítico Eugenio Fuertes. Muchísimas gracias, Eugenio. Gracias también estoy segura de que vamos a pasar una tarde magnífica. Gracias. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Como ya nos ha presentado la librería, entonces voy a entrar directamente con la música, es decir, con el texto, porque vamos a hablar de una novela de Alfons Cervera, El boxeador, y a mí me parece que está bien saber cómo suenan por lo menos 20 o 25 líneas de la novela, ¿no? Porque si no... Entonces, para que os pongáis en situación, esto es un maquis que regresa a su casa después de una paliza que le han dado en el cuartel de la Guardia Civil. Y entonces en su casa está su mujer esperándole. Y lo mira como si fuera un desconocido. Tiene la cara hinchada, los ojos casi ocultos en los párpados morados, las manos en los bolsillos, como un niño lleno de frío. Hace frío. Siempre hace frío en los desares cuando se hace de noche. Hasta en los veranos, piensa Rosario. Lo coge del brazo, apenas rozando la camisa sucia. Ven, siéntate. La silla de Enea, vieja, la que ya había en casa cuando sus abuelos. Saca de una alacena unos trapos limpios y una lata de ungüento. También un bote de cristal con manteca de cerdo. En las heridas nada. Dejarlas al aire para que se sequen pronto. No tapar con nada las heridas. Que se vaya pronto la sangre. Que se haga una costra en la carne abierta por los golpes con la hebilla del correaje. El ungüento en las partes doloridas. La manteca para que se refresque la piel enrojecida por los puñetazos y las manos abiertas. Cuando lo golpean con las manos abiertas, piensa en cuando toca los platos en la banda de música, chas, chas, chas. Eso le saca una sonrisa y siente menos el dolor y la risa de los civiles. La casa está más lejos cada noche. A veces se cruza con Rogelio, que entra en el cuartel cuando él está saliendo. Esta noche no. Esta noche no se ha cruzado con nadie. Mejor así, la vergüenza no se alivia con un ungüento ni con un grumo de manteca en las manos de Rosario. Este es el universo que nos encontramos en El boxeador, el universo de la... no solo, pero sí de un modo importante, el universo de la primerísima posguerra. Y El boxeador es la última entrega del ciclo que se ha llamado el ciclo de la memoria, aunque yo lo llamaría el ciclo contra la desmemoria, visto la evolución que está cogiendo la sociedad. El ciclo de la memoria de Alfons Cervera. El núcleo duro del ciclo de la memoria de Alfons son las 5 novelas que hace 10 años se recogieron en el volumen Las voces fugitivas. En realidad, esas 5 novelas, que fueron publicadas entre 1995 y 2005, componen una única novela por entregas. Yo creo que merece la pena escuchar los nombres de los títulos, no solo porque tienen una escueta belleza evidente, sino porque dan muchas pistas. El color del crepúsculo, Maquis, La noche inmóvil, La sombra del cielo, Aquel invierno. Estas fueron las primeras voces fugitivas. Pero después las voces siguieron creciendo y su eco llegaría al exilio y a la emigración a través de otras novelas, llegaría al antifranquismo de los años 60 y 70 a través de novelas como la magnífica, a mí es una novela que me impresionó mucho, La noche en que los Beatles llegaron a Barcelona, que es una inmersión a fondo en la tortura policial franquista
y por tanto en la tortura. Y no hay que olvidar que todo ese entramado se completa también con todas las voces del pueblo que aparecen en las dos obras que Alfonso ha dedicado a la memoria de sus padres, esas vidas dedicadas que gira en torno a su madre y otro mundo que gira en torno a su padre. Todo eso ocurre en un sitio llamado Los Yesares, que es el territorio ficticio en el que Alfonso ha convertido su pueblo natal, Gestalgar, que está en la serranía valenciana y en el que vive actualmente también, ¿no? La escritura, lo acabáis de escuchar, la escritura de Albert se basa esencialmente, el eje vertebral de esa escritura, de las palabras que van unas detrás de otras, ¿no? Es un ritmo muy cuidado, cuidadísimo, y un ritmo muy personal. Y después, una estructura que está basada en voces. Hay en el ciclo, tiene decenas de voces, yo creo que más de 50 voces, cada una es como un flujo de palabra, como un borbotón, que puede durar 2, 3, a veces 4 páginas. Y esa es la estructura básica que se va repitiendo novela a novela. Esas voces recuerdan, se atropellan, a veces se contradicen. No se sabe muy bien si una cosa a un niño le pasó a los 5, a los 8 o a los 9 años, porque claro, lo cuentan 3 personas diferentes, pero lo que tiene siempre es una serena majestuosidad que deriva directamente de la implacable depuración a la que Albert somete el lenguaje. A través de esa depuración él consigue un clima de serenidad que además yo creo, de serenidad a lo que estamos hablando y a lo que hemos oído, que es brutal. A mí hay párrafos que me ha costado un poco leerlos, porque me emocionan. Me emociona, lo cual quiere decir que están funcionando como símbolos, que es la función. El símbolo provoca una emoción. Y yo creo que este clima de serenidad cuaja esencialmente porque se une la lejanía temporal de lo que pasó con la plena pervivencia de todos los efectos que sigue teniendo la memoria, ¿no? Bueno, es una novela sobre el regreso, eso nos lo explicará Alfonso con mucho más detalle que yo y con mayor conocimiento de causa. Y tiene mucho de broche y de balance del ciclo. Es decir, el ciclo que empezó en el 95 ha pasado 30 años, Alfonso le ha dedicado cientos y cientos, miles probablemente, ya, más de 1000, vamos, páginas, y aquí parece un broche, que tal vez no lo sea, porque de momento es el broche, pero también es una puerta de entrada. Es una novela que es la novela que yo recomendaría a cualquier persona que se quisiera introducir en el universo de Alfonso Cervera y Los Yesares, porque aquí están los personajes, están los vericuetos que aparecen en el resto de las novelas, ¿verdad? Y esto se basa, y con esto voy terminando, se basa básicamente en un asunto y una interpretación de ese asunto. El asunto es la represión franquista, sistemática, a menudo indiscriminada, ejercida por militares, por policías, por paramilitares, sobre los republicanos vencidos. Y una interpretación, que es la tesis nutricia de todo el conjunto, que es que la derrota, además de conllevar muertes, torturas, palizas, humillaciones, empobrecimiento, conlleva el secuestro de la palabra de los vencidos, a los que se obliga al silencio, por tanto, y a olvidarse de sí mismos, a olvidarse de quiénes eran o de lo que querían ser o no querían ser, es decir, silencio y olvido. A esto se añade que cuando llegamos al 75-76, la reforma, los pactos de la transición, etcétera, se produce la desmemoria, que es esa especie de estado de amnesia colectiva en el que por consenso en España decidíamos que debíamos entrar porque la guerra y la dictadura pues debían estar tan enterradas como los restos humanos que andaban enterrados de cualquier manera pues en cunetas, en campas, en bosques o en fosas comunes, ¿no? Entonces, sobre esta base de este asunto y esta interpretación se fundamenta la lucha literaria de Alfonso Cervera, porque es una lucha.
Es decir, es una obra de arte, pero es una lucha política también, a través de la literatura. Y estriba sencillamente en devolver la palabra a aquellos que fueron silenciados por la dictadura, para que sean ellos mismos, a través de la ficción, quienes cuenten lo que pasó. De tal manera que tenemos eso, lucha contra el olvido, contra la desmemoria, y ahora, últimamente, una nueva aportación contra el involucionismo, contra el negacionismo, contra las falsas propuestas de concordia, que no son tales, sino el intento de volver otra vez a la equidistancia, esa que tanto critican algunos de sus personajes. Dicen que la guerra la perdimos todos, joder, una guerra no la gana nadie, joder, lo que una guerra no la gana nadie, y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, lo hace con la maestría con la que solamente lo hacen quienes son maestros narradores, como es el caso, sin la menor duda, de Alfons Cervera desde hace muchísimos años. Y ya hablé bastante porque aquí venimos a hablar con Alfons, y a que sea Alfons quien nos explique todas estas cosas mejor explicadas. Entonces, lo primero que yo te preguntaría es que expliques un poco el papel que juega realmente el boxeador en el ciclo de las voces fugitivas, por qué añadir eso, y que conozca un poco el universo de los yesares, ¿qué se va a encontrar de nuevo aquí en estas páginas? Bueno, primero, gracias por la invitación, gente de la librería, a Pedro Uno, a Eugenio, porque siempre me acompaña tanto en sus reseñas de mis libros, ¿no? Como hace ya bastantes años estuve en Oviedo también en su compañía, y evidentemente a vosotros, ¿no? Y que disculpéis la voz. Evidentemente no es la de Pavarotti, pero vengo aparte llevo ya como 10 o 12 días rodando desde Francia aquí, y en Santander me tropecé, porque fue un tropiezo ahí con una humedad tremenda en Santander, que llueve siempre, llevaba ya mucho tiempo sin llover, y justo el día que yo estuve fue el día de los 30 grados por la mañana, y por la noche frío. Entonces la garganta pues está como está, ¿no? Intentaré mantener este tono, porque el otro día en Santander yo empiezo siempre hablando muy despacito y acabo pues como si estuviera cabreado, ¿no? Y entonces en Santander me cabreé un poco antes de tiempo y me cogió la garganta, ¿no? O sea, si vosotros veis que levanto el tono, me hacéis así, yo bajaré el tono. Bueno, lo que decía, eso, gracias por acompañarme. Lo que decía Eugenio, que supone el boxeador. Como él ha dicho, yo empecé muy pronto a escribir sobre eso que se llamaba memoria histórica, que ya se le ha cambiado el nombre, porque claro, memoria histórica era un término muy confuso, ¿no? La memoria y la historia no son lo mismo, a veces son incluso enemigos, ¿no? La memoria y la historia. Yo fui de quienes muy al principio empezamos a sugerir el cambio de nombre, ¿no? Y que se llamara memoria democrática, sobre todo para enlazar con el periodo democrático de la Segunda República, con todos los errores, con todos los problemas, pero es el periodo democrático con el que puede enlazar esta democracia, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya llamamos memoria democrática. Yo, como dice Eugenio, la primera novela mía que hablaba de la memoria es del año 1995. Luego vinieron 4 novelas más, ¿no? Hasta completar esas 5 que se reunieron en ese volumen, que es Las voces fugitivas. Cuando apareció Las voces fugitivas, los amigos me dijeron, bueno, pues tú odias las novelas gordas. Odio las novelas gordas, las odio. ¿Por qué? Pues porque leer una novela de 800 páginas tienes que dedicar media vida, y entonces mientras lees una novela de 800 páginas, leo 7 novelas como las mías, ¿no? Y luego también por una cuestión de prurito personal. Si yo escribo novelas de 150 páginas, joder, porque la gente escriba novelas de 150 páginas, ¿no? Y que nos deje descansar. Entonces, bueno, no leo novelas gordas porque me provocan una cierta desazón. Y cuando
juntamos en las voces fugitivas, tenía que explicar por activa y por pasiva que eran 5 novelas, que no era una, que eran 5, que yo no había renunciado a mis principios, ¿no? No había renunciado a mis principios, eran 5 novelas, ¿no? Pues bueno, después de tantos años, ¿no? Y que luego vinieron esas novelas que he comentado Eugenio, que son una memoria familiar, ¿no? Por cierto, el año que viene, con un prólogo de una persona que está ahí atrás en la última fila, saldrá las 3 novelas familiares, ¿no? Esas vidas, Otro mundo, Esas vidas es la novela de la muerte de mi madre, Otro mundo, la historia de los silencios de mi padre. Yo me enteré quién había sido mi padre cuando hacía 20 años que había muerto, y porque encontré en casa un papel donde decía que él había sido condenado a 12 años de cárcel después de la guerra. Indagué en los archivos militares de Valencia, que unos se los habían llevado a Salamanca, y descubrí por qué mi padre había sido condenado a 12 años de cárcel. Otro mundo es la novela de estos silencios, ¿no? ¿Por qué nunca me contó nada? Y finalmente la novela de mi hermano, con quien vivo, quien cuido, que es Claudio, y que es la tercera novela de la saga familiar, porque en la saga familiar saldrá a principios del año que viene, con un título que ya está puesto, que es Libro de Familia, ¿no? Entonces, bueno, pues después de este acercamiento siempre a la novela familiar, a la memoria familiar, a la memoria colectiva, yo quería de alguna manera cerrar el ciclo, ¿no? ¿Por qué? Porque es cierto que están pasando, como decía Eugenio, muchas cosas, ¿no? El debate sobre la memoria ahora mismo, sobre la ley de memoria, la ley de concordia, ese debate va a seguir permanentemente, ¿no? Yo creo que hemos tardado demasiado en este país a darnos cuenta de que había un pasado, ¿no? Un pasado que había que comentar, que había que debatir, que había que contar, ¿no? Un personaje que tiene 19 años, el único personaje joven en mi novela, es precisamente este personaje el que dice: si queremos cerrar ya las heridas, tenemos que hablar de esas heridas, ¿no? Si las heridas no se hablan, se van a enquistar, se van a pudrir, ¿no? Por lo tanto, la única manera de salir del tajo es contar todo lo que pasó, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tenía esa necesidad de cerrar el ciclo, ¿no? Pero casi como ¿cómo os diría? Una necesidad sabiendo que va a continuar la historia, pero yo no hago historia, yo hago ficción. Y desde el punto de vista de la ficción, yo veía que era el momento de cerrar el ciclo, porque además la novela termina en 2015, que es ya cuando las exhumaciones están en el momento, digamos, importante, ¿no? Cuando hay una decisión gubernamental de eliminar la subvención para las exhumaciones, y bueno, pensé que ahí era el final del ciclo. Siempre acostumbro, por otra parte, Eugenio, en mis novelas, a que haya un final histórico. Por ejemplo, Maquis termina en 1982. A mí me interesa siempre, no soy historiador y escribo ficciones, pero me interesa que haya un contexto histórico muy claro. Y en el contexto histórico las fechas son importantes. ¿Por qué Maquis termina en 1982? Porque en 1982 es el final de la transición con el triunfo del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones generales, ¿no? Hay un cambio de época, ¿no? Entonces, en esta novela yo quería cerrar el ciclo memorialista, ¿no? Sabiendo que históricamente iba a continuar. Y me interesaba, como decía Eugenio, he utilizado una palabra que es balance. Vamos a hacer un balance, ¿no? Vamos a hacer un balance. Y el balance, evidentemente, yo lo tengo con los personajes que salían antes, con las situaciones que salían antes, ¿no? En el año 1998 yo viajé a México, fue mi último viaje en avión, ya no he viajado nunca más en avión, y fui a México a hacer el guión de un reportaje sobre Chiapas, sobre el movimiento zapatista. ¿Por qué? Y os cuento esto porque es muy parecido a lo que yo he hecho con el boxeador. Yo fui a México porque un amigo mío, que es Pedro Rosado, un gran documentalista, había hecho un documental del alzamiento zapatista. Tuvo la fortuna de estar haciendo un reportaje en Chiapas en el momento del alzamiento zapatista. Y lo que me proponía es algo que yo he hecho en el boxeador.
Lo que me proponía es volver a Chiapas 5 años después y ver cómo estaba el movimiento, cómo estaban individualmente los zapatistas, cómo estaba Chiapas 5 años después. ¿Qué papel? El papel que jugaron gente importante, periodistas, políticos, indígenas, 5 años antes, ¿dónde estaban todos ellos? Pues de alguna manera, en la ficción, eso es lo que he hecho. ¿Dónde están en el 2015 aquellos personajes que tenían en mis anteriores novelas 8 años, 10 años, 12 años, 40 años, 50 años? ¿Qué ha pasado con estos personajes? ¿Qué están haciendo estos personajes? ¿Qué fue de lo que hicieron? Y quería hacer ese balance, quería saber esa conclusión, de la misma manera que yo fui a Chiapas a ver cómo estaba la gente que hizo la revolución zapatista. Y tuve la gran fortuna de entrevistarlos a todos, de contactar con todos y darme cuenta cómo todo aquel trabajo que se hizo desde el zapatismo había quedado no en saco roto, ¿no? Pero con mucha derrota, con algunas esperanzas evidentemente, ¿no? Pero darte cuenta de que casi nada de lo que había estaba ya donde estaba entonces, ¿no? Bueno, pues fijaros este rollo del zapatismo, porque me viene muy bien, porque en esta novela, y acabo, tenía una opción. Vale, hago balance, repito con mis personajes, exceptuando 2 o 3, no hay ningún otro nuevo. Casi todos vienen de antes. Casi todas las situaciones que aparecían en anteriores novelas están en esta, desde otro punto de vista, pero están en esta. Yo tenía una posibilidad. A mis personajes, construirlos desde el cansancio. Tenía esa posibilidad. Y hubiera sido razonable. El personaje más joven, exceptuando Lola, que tiene 19 años, tiene 80 o 85. Sunta, que es el gran personaje de mis novelas anteriores, tenía 40 y tantos. Ahora tiene ya 80. Todos mis personajes se han hecho mayores. Yo tenía, por lo tanto, el argumento de sacar unos personajes cansados, unos personajes olvidadizos. Hay un ejemplo bien claro, una novela que se titula Soldados de Salamina. El personaje del republicano, si lo recordáis, si habéis leído la novela, el personaje de Miralles es un republicano, como los míos, pero es un personaje, fijaos, si os acordáis, que ha apostado por el olvido. ¿Por qué? Porque, él vive en un geriátrico, ya abandonado de todo y de todos. Y lo primero que pregunta, cuando va a preguntarle el periodista, dice, ¿esto a quién le interesa? ¿Esto a quién le interesa? Porque él es el primero que ya está en otro mundo. Yo podía haber construido un personaje, y con toda la justicia además para ellos, ¿no? Cansados. Yo mismo estoy muy cansado, no por este viaje de tantísimo tiempo que parezco los Rolling, ¿no? Sino también cansado de esta historia. Decía Eugenio, ¿de qué hablo? Claro que esta novela es la misma novela que las anteriores, ¿no? Como tú decías, Las voces fugitivas es una sola novela. Siempre decimos, es que escribimos siempre la misma novela. Yo también escribo la misma novela, ¿no? Entonces, ¿podría presentar a estos personajes ya cansados? Pues no. Y con esto acabo porque es la principal novedad, y creo que es lo más importante de la novela. No elijo personajes cansados. Elijo personajes que la poca energía o mucha energía que les queda a sus 80 y tantos años los ha convertido en imbatibles, los ha convertido en invencibles. Lo que ha dicho Eugenio está ahí, un personaje de 90 años que diga, no vamos a olvidar. ¿Qué es eso de que perdimos todos la guerra? Nosotros la perdimos, dice. Claro, nosotros somos la derrota. ¿Qué es eso de que fue una guerra entre hermanos? Ahora también hay un hermano que vota a Izquierda Unida y un hermano que vota a Vox. Y por eso se puede decir, es raro, pero así yo conozco, Entonces, es raro, pero en la guerra también pasaba. Un hermano que hizo la guerra en una parte y otro hermano en la otra. ¿Esto es suficiente para decir que fue una guerra entre hermanos? No, hay unas circunstancias familiares y geopolíticas donde te cogió el golpe y ya está.
¿Por qué ese eufemismo? Porque interesa desde el lenguaje político. Yo estoy trabajando mucho sobre el lenguaje ahora mismo. Pues bueno, estos personajes míos no quieren olvidar. No quieren olvidar. Y están ahí en el tajo de la memoria, a sus 90 y tantos años. Y entonces, claro, me hace mucha gracia cuando hablo de los personajes acordarme de lo que dicen muchos de mis colegas. Y lo dicen en serio. Y la gente que les escucha no les tira piedras. Dicen, eso tan famoso de... Es que llega un momento en que los personajes hacen lo que quieren. Anda. Y lo dicen y se quedan más anchos que largos, como si sentaran cátedra. Es que yo empiezo a escribir y llega un momento que los personajes se me van. Y los derechos de autor los cobran los personajes porque tú ya no pintas nada ahí. Tú no pintas nada, los personajes van a su bola, por lo tanto el curro es el de los personajes, tú ya eres una inútil ahí. ¿Quién cobra los derechos? O sea, una cantidad de tonterías. Claro, son coartadas que te sirven. No, yo es que Miralles es olvidadizo porque él quiso olvidarse. Pero ¿y quienes escribimos no tenemos ninguna autoridad? Como decía Onetti, esto que digo yo lo copié de Onetti. Lo digo de otra manera, pero Onetti en una entrevista con la televisión francesa, con Ramón Chao, lo dice. Dice, ¿qué es la tontería de que los personajes hacen lo que quieren? Los personajes hacen lo que quiero yo, decía Onetti. Claro. Yo he querido que mis personajes fueran lo que son, que no quieren olvidar y que se morirán recordando. Claro. Y tenía toda la legitimidad para convertirlos en personajes cansados. Pero claro, si yo no estoy cansado, ¿por qué van a estar mis personajes? Por lo tanto, creo que la novedad importante es, por una parte, el balance que dices, ¿no? Y por otra parte, seguir insistiendo en la necesidad de recordar. Esa es la novedad, que personajes ya de 90 años siguen insistiendo en que un país que olvida nunca va a ser un país al completo. Y no, te iba a decir que, de hecho, de los personajes nuevos que introduces, tal vez los dos más importantes, que son el boxeador Esteban Ventura, que ahora explicarás su característica, o el niño Pitera, al que le fusilaron el abuelo, y que se pasa el día por el monte. Es decir, ahí lo que has introducido son dos símbolos de la época del pasado para reforzar el pasado. Es decir, no solo no presentas como cansados a los del presente, sino que a través de Ventura, que para mí, tú me dirás ahora lo que piensas, representa la furia, el coraje, o sea, es el que les enseña a boxear, es el que cuelga el saco de harina del algarrobo, y Pitera con esa eterna búsqueda del abuelo por el bosque, ¿verdad? Que es el antecesor de los buscadores de después del franquismo, ¿no? Sí, porque aquí, claro, hablas de los dos personajes nuevos, ¿no? Pero de alguna manera los dos personajes nuevos me sirven, y de la misma manera que os he dicho que los personajes de la novela en general representan la necesidad de seguir recordando, ¿no? Hay esos dos personajes concretamente que no aparecían en otras novelas. Uno es un niño que le llaman de apodo, le llaman Pitera, ¿no? Pitera porque yo no sé si es un nombre en castellano. Pitera, no sé, si sabéis lo que es, o que tiene muchos pinchos, ¿no? Es Pitera, no sé qué nombre, el nombre en castellano de la RAE, no sé qué será, pero acaba en un pincho y tiene muchos pinchos por los lados. Es una planta muy dura. Es que el nombre es que yo soy de una zona frontera entre el valenciano y el castellano, y utilizamos, en valenciano es pitera, y es el término que en castellano también utilizamos en mi tierra, ¿no? Pitera es la castellano parlante valenciano, ¿no? Pero parecida al cactus. ¿Eh? Parecida al cactus. Sí, pero no es un cactus. Tiene que tener Es una pita. Es lo que aquí llamamos una pita. Una pita. Según la RAE. Sí, acaba en una pita, en una pincha así, ¿no? Y se llama pitera porque se pinchó de niño con una pitera, ¿no? Y claro, los dos personajes nuevos, ¿no? Para mí muy importantes porque Pitera es el niño que ya de niño participa de esa necesidad. Y me sirve también para hablar de las exhumaciones, ¿no?
hago un juego ahí, ¿no? que me gusta mucho, al menos a mí a la hora de escribirlo, ¿no? Es un niño de 9, 10 años, porque son una cuadrilla de niños, ¿no? En la guerra y en la inmediata posguerra, ¿no? Son los niños que ahora tienen 90 años, claro, ¿no? Entonces, bueno, pues Pitera es, a su manera y a la mía, ¿no? El primero que empieza a buscar cuerpos. Claro, porque, vamos a ver, yo llevo mucho tiempo ya en este tajo de la memoria y las exhumaciones empiezan ahora. Yo fui cofundador de la RMH, con Emilio Silva y Santiago Macías, Ponferrada. Entonces, las exhumaciones empiezan prácticamente, hay antes otras, ¿no? Pero oficialmente casi empiezan con el siglo, a partir del año 2000, cuando se funda la RMH, ¿no? Entonces, en mi novela, la primera exhumación la hace Pitera cuando es un niño en el año 40 o 41, porque no pongo las fechas, pero es cuando es un niño. Él sabe que su abuelo ha desaparecido, que seguramente lo han fusilado, y empieza a buscar a su abuelo, con 9 años. Era un niño muy travieso, y se niega ya con 9 años a asumir la historia de la ocultación. No estamos hablando del año 2000, estamos hablando del momento en que su abuelo es desaparecido. Y por lo tanto, para mí es el símbolo de la primera exhumación. Y de hecho, hay un capítulo, como los capítulos narran personajes cada uno, no hay un personaje principal que cuenta toda la historia. Cada personaje cuenta el pedazo de historia que le toca, ¿no? Y hay un personaje que creo que más o menos lo dice, ¿no? Que Pitera fue el primero que empezó a exhumar, ¿no? Y que en su memoria siempre tendría a Pitera en un camino de tierra de mi pueblo, escarbando, porque le dijeron que a su abuelo lo habían matado en ese camino. Por lo tanto, Pitera para mí es más, no es que esté amenazando con otra novela de la memoria, pero porque si he dicho que esta es la última, pues tendré que cumplir. Lo que pasa es que como los toreros se retiran 1000 veces, y Miguel Ríos, al que quiero mucho, también se retira 1000 veces, pues entonces, bueno, pues yo también me puedo retirar 1000 veces y volver como con otra novela de la memoria, ¿no? Y Pitera podría ser un buen ejemplo. De hecho, cuando ya había aparecido la novela de mi madre, pues creo que en El País una vez dijeron, no, hombre, pues quien tiene una novela de verdad es su hermano, ¿no? Pues mi hermano ya tiene novela, ¿no? Pues entonces, bueno, pues a lo mejor Pitera tiene, si escribiera otra novela, igual Pitera tendría un papel importante, ¿no? Pero para mí es el símbolo de la primera exhumación, ya en el año 40, busca a su abuelo, ¿no? Y Esteban Ventura, esto sí que lo he de decir, no sé por qué saca un boxeador. Yo no lo sé. El título es El boxeador, y claro, cuando le pones a una novela el título del boxeador, si no sale un boxeador es una cosa rara, ¿no? Pero mi manera de escribir, de construir las historias, yo no me hago un esquema de trabajo, de personajes, de situaciones, no. Voy construyendo, voy escribiendo sobre la marcha, ¿no? De alguna manera, el maestro de esta manera de hacer, se lo leí una vez a Follner, ¿no? Y se lo dice Follner y yo estoy salvado, ¿no? Él dice, no, nos vamos enterando del asunto del que escribimos conforme vamos escribiendo, ¿no? Entonces yo digo, pues lo dice Follner, yo también lo puedo hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues la historia del boxeador, la verdad que yo no sé por qué elegí el boxeador, porque podía haber elegido un futbolista, por ejemplo. Yo jugué al fútbol y me siento cercano del fútbol, ahora ya menos, porque me parece muy aburrido, ¿no? Pero yo jugué al fútbol y estuve incluso a punto de dedicarme al fútbol. Pero elegí un boxeador. Pero la furia y la rabia de Esteban Ventura no te la simbolizan un futbolista. Pero yo tampoco... Que además es un personaje fantasma de Esteban Ventura, porque realmente... Sí, pero yo no sé, no fui consciente de decir, voy a elegir un boxeador. Y la verdad es que no sé por qué, no sé... Lo que sí que tuve claro desde el principio, y a lo mejor por eso, ¿no? Lo que tuve claro desde el principio es la portada que estáis viendo ahí.
el saco que tú dices, ¿no? Y el algarrobo ahí con esa bolsa. Pero, claro, ahora cuando tú lo dices y cuando ya veo la novela, pues evidentemente, ¿no? Están los niños aprendiendo, posiblemente, y dentro de esa especie de inconsciencia que al menos yo tengo cuando empiezo a escribir una historia, posiblemente es lo que tú dices, de la misma manera que simbólicamente Pitera es el primer exhumador de la historia, ¿no? Menos de la mía, posiblemente también elegir el deporte del boxeo, ¿no? Tuviera que ver con eso, porque de hecho en algún momento de la novela, como sabes, dice, no, es que Esteban Ventura nos decía que al saco había que golpearlo como si fuera la cabeza de un fascista, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor esa rabia que tú dices, ¿no? Es la que yo inconscientemente trajiné para construir la figura del boxeador, ¿no? Y evidentemente ese título, ¿no? Pero ya os digo que hay un proceso ahí muy raro, ¿no? Porque el boxeo es algo que en otros sitios a lo mejor sí, pero en mi tierra, tanto por ejemplo, por lo que dices, ¿no? Simboliza la rabia, la fuerza, pero fíjate, podía haber elegido, por ejemplo, también un deporte que aparece en la novela. La pelota. Que es el frontón, por ejemplo. Sí, un papel importante. Una parte importante es el frontón, esa pelota, ¿no? Es importante. El frontón es de mucha rabia y de mucha fuerza. En mi tierra el frontón es como el frontón vasco, o sea, es a la pared, ¿no? En la parte valenciano parlante es lo que se llama la pelota valenciana, que es con una cuerda en medio, que es la escala y corda, porque hay una escalera en el lateral y una cuerda en el medio. La pelota tiene que pasar por encima de la cuerda. Ese es el típico valenciano, la típica pelota valenciana, pero de la zona sobre todo valenciano parlante. En la zona castellano parlante es el frontón. Y el frontón es un deporte de mucha rabia. Podía haberlo utilizado con el frontón también como la cabeza de un fascista. Pero no sé, porque esas cosas que las haces, ¿no? Y ves que resultan, que a lo largo de la narración te resultan, ¿no? Como van dando juego a la narración y a los propios niños, ¿no? Y entonces, claro, pues son los dos personajes novedosos que además son fundamentales, ¿no? Porque fundamentales son todos. Pero yo creo que son los más importantes porque los dos, creo, no sé si estoy equivocado, has leído la novela, Jacobo también, Crisa, yo no sé ahora mismo si Pitera, a lo mejor en alguna ocasión, pero no estaría seguro, si Pitera y el boxeador seguro que no tiene frase. El boxeador aparece siempre como referencia de otros. Lo nombran. Sabemos que existió porque lo nombran. Y no estoy seguro de si Pitera tiene alguna leve frase, pero seguramente muy poquito. Es un personaje al principio ahí cuando dice, seguro que, porque no todo el mundo tiene pistola, no sé qué, y Pitera dice, seguro que tu padre tenía pistola. Igual ahí sí, pero luego ya creo que es referencias constantes de los demás. O sea, quienes hacen importante al boxeador son los demás. Quienes hacen importante a Pitera son los demás. Por eso también yo creo que son personajes de mucha fuerza, porque son los que más veces aparecen, aunque no tengan frase. Son los dos personajes, porque hay otros que también son nuevos. Rogelio puede ser nuevo, ¿no? Luciano a lo mejor también. Ramiro, el de la pelota, también a lo mejor puede ser nuevo, ¿no? Pero se diluyen entre el resto de personajes de la novela. Mientras que estos dos son personajes muy fuertes, muy potentes en la narración. Y luego hay otro personaje que no es nuevo, porque ya jugaba un papel importante en tu novela del exilio y de la inmigración económica, que tantas lágrimas han corrido desde entonces, ¿no? Porque digamos que un poco la excusa argumental que pone todo en marcha no viene de la mano de Pitera ni de Ventura, que son del pasado, sino de un hecho que se produce en el presente narrativo, por así decir, que es el regreso de Román el exiliado. Un individuo que, entre otras cosas que ha escrito, es que del exilio no se regresa nunca, ¿no? Sí, yo creo que Román supone dos cosas, ¿no? Una, digamos,
si hubiera un protagonista en mi novela, no es el boxeador, es Román, ¿no? ¿Por qué? Porque si me dijeran, ¿de qué va tu novela? Básicamente esta novela, dentro de lo que es el territorio de la memoria, no perdamos de vista eso, es el exilio. Entonces, Román, para mí, es el personaje protagonista, entre comillas, porque representa el exilio, ¿no? Y yo creo que esta es fundamentalmente, o puede serlo, ¿no? Aparte de las 1000 miradas que puede haber sobre una historia, es la del exilio. De hecho, la novela empieza así, ¿no? Siempre pensé que eran imposibles los regresos, ¿no? Entonces, Román representa, por una parte, a alguien que ya ha aparecido en otras novelas, ¿no? De otra forma, apareció en una novela concretamente, ¿no? Que era En tantas lágrimas han corrido desde entonces. Y ahora juega ese papel protagonista porque la novela está urdida de alguna manera alrededor de un regreso, ¿no? Luego ya son muchas más cosas, ¿no? Pero sin regreso no hubiera habido novela, ¿no? Entonces, bueno, pues de manera que en esas vidas hay un regreso también al pueblo, ¿no? No, En tantas lágrimas es el regreso también. Entonces, bueno, pues es el regreso del exilio. ¿Por qué? Porque yo llevo muchos años yendo a Francia, muchos años, ¿no? Antes incluso de que Maquis fuera allí, estuviera en el programa de oposiciones a cátedra de secundaria. Antes ya, yo empecé a ir a Francia antes del 2000, ¿no? Con mis novelas en castellano. Y desde el primer momento me costaba mucho, no sé, la experiencia vuestra, ¿no? Con el exilio, pero me costaba mucho entender el fenómeno del exilio. Mucho, mucho. Yo podía conocer el exilio en términos políticos, pero no en términos vivenciales, ¿no? No. Yo la primera vez que fui a Burdeos con Maquis, con mi novela Maquis, vi a tantísima gente en la librería en Burdeos, ¿no? Que dije, ¿por qué, no? Estaba al principio de cuando yo empecé a ir a Francia y me enteré entonces que, claro, yo tenía la idea de que el exilio español republicano había sido con la retirada por la frontera de la Junquera, ¿no? Pero claro, cuando llego a Burdeos, porque he dicho, no soy historiador, por lo tanto yo no controlo los procesos, ahora puedo saber más, ¿no? Pero no entonces. Y claro, pues la primera vez que supe que había habido otro flujo de exilio por la frontera vasco-francesa, y antes que por la Junquera, porque claro, la Junquera es el final de la guerra del 39, el flujo de exilio ya es en el 37 por la frontera del País Vasco-francés. ¿Por qué? Porque en todo el norte entra el ejército golpista y triunfa, y por eso todo el norte es el primero que sale al exilio. Y es la primera vez cuando me dijeron, es que aquí, de hecho, una de las principales asociaciones memorialistas en Francia está en Burdeos, que es Ay Carmela. Y en Brest también, siguiendo el mismo flujo hacia arriba, que es Mer 29, que conocemos mucho. Entonces, a partir de ese momento, y de que empecé a tratar tanto en Francia con las universidades, con la gente, claro, resulta que, por ejemplo, esta tarde, si fuera en Francia, os aseguro que de 10, 12 personas, las 10 o las 12 tienen que ver con el exilio. Seguro, de una manera u otra. Como mucha de la gente, hace poco estuve en 2 institutos en Francia, ahora en este viaje. Y muchísima gente de los jóvenes de 18 o 20 años vienen de Argelia. Vienen de Argelia, que decía de tercera o cuarta generación, pero vienen de la independencia argelina, cuando los franceses vuelven todos a Francia. Por lo tanto, el contacto con un exilio o con otro exilio siempre lo he tenido. Y fijaros si hace años, si hablo con la gente del exilio, si leo muchísimo sobre el exilio, de todo tipo, desde el punto de vista histórico, político, literario. Uno de mis mejores amigos, Manuel Aznar Soler, es el principal historiador de literatura del exilio republicano español. O sea, que ya puedo decir que sé.
Y sin embargo, a pesar, o a lo mejor, cuanto más sé, menos entiendo lo que les va por dentro a la gente del exilio. Menos lo entiendo. Y por lo tanto, siempre me ha perturbado mucho. Y siempre he pensado, y lo digo en la contraportada, que la firmo yo, la contraportada, donde digo más o menos, que la gente que se va obligadamente de un sitio, al sitio donde llega, ese sitio no va a ser suyo nunca, por muy buena acogida que les den. México, por ejemplo, con Cárdenas, los reciben de maravilla. A lo mejor a unos mejor que a otros, pero ahí sí que les reciben. El recibimiento en Francia es más complicado. En la frontera francesa, con Archerés, Rivesaltes, Pacarés, más complicado de esa llegada, ¿no? Pero creo que incluso por muy bien que se les reciba, ese sitio sabes que no es el tuyo y que el que dejas atrás lo ha perdido para siempre. El tío Rafael, emigrante económico de mi pueblo, siempre en Francia, volvió cuando se jubiló y fue el tío francés en mi pueblo. Y en Francia era el español. Cuando Max Saud, en el 69, regresa de México, él piensa que llega a España y que lo van a recibir como la Semana Santa en Sevilla y en Málaga, y en eso, ahí en un altar de esos. Él pensaba, a mí me van a poner en la Semana Santa sevillana y malagueña y todo, ahí en un altar de eso, y me van a pasear como la Semana Santa y me cantarán saetas. Claro, ¿qué pasa con Max Saud? Pues que llega, a Valencia lo llevan a la librería Viridiana y dice, ¿y mis libros? ¿Qué libro? ¿Y usted quién es? Claro, ¿usted quién es? Max Saud, artista de cine o pintor, ¿usted qué es? Soy Max Saud y... Claro, no lo conoce ni Dios. Y monta en cólera. Y escribe esa obra maestra del cabreo, que es La gallina ciega. Es el diario principal suyo, ¿no? Entre los diarios que tiene Max Saud, el principal es La gallina ciega. Y ahí tiene la frase magistral que explica el exilio y que a mí me ha servido para esta novela. Porque todas las novelas vienen de otras. Juan Gelman dice, venimos de los libros que hemos leído antes. Esos imbéciles que piensan que lo ha inventado todo. Si está el Quijote o el Lazarillo, entonces, ¿de qué nos podemos inventar? Pues hay gente que piensa que lo han inventado ellos, ¿no? Todos venimos de otros sitios, ¿no? Entonces, bueno, pues Max Saud vuelve en el 69. ¿Y qué dice la frase grande? He venido, pero no he vuelto. Claro, frase mágica y definitiva sobre el exilio. He venido, pero no he vuelto. Del exilio no se vuelve. Y es el gran drama del exilio. Es lo que yo quería contar en esta novela. Por eso, Román significa ese imposible regreso del exilio. ¿Qué pasará al final con Román? No lo sé, no lo digo en la novela, no cuento ese final de Román, pero si a mí me preguntaran, ¿Román se queda a vivir en los Yesares? Yo estoy convencido de que no. Estoy convencido de que no. Bueno, yo tengo más preguntas, pero me gustaría que si alguien de vosotros le quiere hacer alguna pregunta a Alfons, se la haga ya, porque si sigo tirando yo de preguntas, igual ya se os quitan luego las ganas de hacer las que se os hayan ocurrido a vosotros.